Bien, iniciamos nuestra presentación. Nuestro tema, Teoría del conocimiento de Johannes Jensen. El ser humano tiene una necesidad constante de conocer su entorno. Por lo tanto, surge la necesidad del conocimiento. Este lo va adquiriendo por medio de pensamiento y experiencias. El hombre, gracias a sus conocimientos, puede ir poco a poco dominando su entorno para que su entorno no lo domine a él. Mis temas en esta presentación son los siguientes: la esencia de la filosofía, el fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él, la posibilidad del conocimiento. ¿Quién es Johannes Jensen? Fue un filósofo alemán. Buscó construir una filosofía cristiana. Fue una de las principales figuras del movimiento filosófico del siglo XX en Europa. Profesor de la Universidad de Colonia y escrito el grupo de pensadores católicos. Autor de numerosas obras sobre filosofía escolástica y de otras sobre los principales problemas metafísicos. La esencia de la filosofía. Pero antes que nada necesitamos saber el significado de la palabra filosofía. La palabra filosofía procede de la lengua griega y vale tanto como a la sabiduría o lo que quiere decir lo mismo: deseo de saber, de conocimiento. Sin embargo, esta definición etimológica es demasiado general para encontrar una definición esencial. De igual manera, al comparar las diferentes definiciones que se han dado a lo largo de la historia, ya que discrepan muchas unas de otras, el procedimiento que se utiliza será prescindir de las definiciones y encararse con el contenido histórico de la filosofía misma. Dentro de la historia se pueden encontrar diversas definiciones de la filosofía. Por ejemplo, dos grandes estudiosos de esta ciencia, como son Aristóteles y Platón, quien definían a la filosofía como una ciencia pura y simplemente una aspiración a la felicidad o la virtud. O Federico Überweg definió la filosofía como la ciencia de los principios. Desde su primera aparición, la humanidad los ha considerado siempre productos filosóficos del espíritu. Ha visto en ellos la esencia misma de la filosofía. Estos sistemas, tales como los de Platón y Aristóteles, Descartes y Leibniz, Kant y Hegel, si se profundiza en ellos, se encuentran ciertos rasgos esenciales comunes, como por ejemplo que todos ellos tienen una tendencia a la universalidad, una orientación hacia la totalidad de los objetos. Pero la filosofía tiene todo un camino por la historia, a través de la cual Sócrates ha sido nombrado como el creador de la filosofía. En él se manifiesta la actitud teórica del espíritu griego. Sus pensamientos y aspiraciones se enderezan a edificar la vida humana sobre la reflexión sobre el saber. La filosofía de Aristóteles presenta un aspecto distinto. El espíritu de Aristóteles se dirige preferentemente al conocimiento científico y a su objeto, el ser. En sí, la filosofía es, en primer término, una autorreflexión del espíritu sobre la conducta valorativa, teórica y práctica. Por lo tanto, en sí, reflexión de la conducta teórica sobre lo que llamamos ciencia. La filosofía es una teoría del conocimiento científico, teoría de la ciencia, como reflexión sobre la conducta práctica del espíritu, sobre lo que llamamos valores
en sentido estricto, la filosofía es teoría de los valores. En sí la filosofía se divide en tres partes, por así decirlo: teoría de la ciencia, teoría de los valores, concepción del universo. La última se divide a sí misma en metafísica y metafísica del espíritu. La teoría de los valores se divide con un arreglo a las distintas clases de valores, en teoría de los valores éticos, de los valores estéticos y de los valores religiosos, obteniendo así tres disciplinas llamadas ética, estética y filosofía de la religión. La teoría de la ciencia se divide en forma inmaterial, por lo que llamamos a la primera lógica y a la segunda teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento suele dividirse en general y especial. La primera investiga la referencia del pensamiento al objeto en general, y la segunda hace tema de investigaciones y critica los principios y conceptos fundamentales en que se expresa la referencia de nuestro pensamiento en los objetos. Historia de la teoría del conocimiento. En la filosofía antigua encontramos múltiples reflexiones epistemológicas, especialmente en Platón y Aristóteles. La teoría del conocimiento, como disciplina autónoma, aparece por primera vez en la Edad Moderna, y como su principal fundador está el filósofo inglés John Locke, del cual su obra principal fue An Essay Concerning Human Understanding, que es en español Ensayo sobre el entendimiento humano, como el verdadero fundador de la teoría del conocimiento dentro de la filosofía continental. Se presenta Manuel Kant, del cual su obra principal fue La crítica de la razón pura. En el sucesor inmediato de Kant fue Fichte. La teoría del conocimiento aparece por primera vez bajo el título de teoría de la ciencia. De repente surge el neocantismo, el cual se esforzó por trazar una separación neta entre los problemas epistemológicos y los metafísicos. Pues sí, la teoría del conocimiento es en sí una teoría. Por lo tanto, antes de filosofar sobre un objeto, es necesario conocerlo. Es menester examinar escrupulosamente ese objeto. Hace falta observar con rigor y describir con exactitud lo que llamamos conocimiento, este peculiar fenómeno de conciencia. Se trata de absorber rasgos generales sobre ese fenómeno, generalizarlo, analizarlo a ese fenómeno mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando hablamos del conocimiento. Por lo tanto, a este método se le llama fenomenológico. Para que se presente un conocimiento se requieren de dos partes, que es el sujeto y el objeto. La relación entre los dos miembros es a la vez una correlación. Nayeli Macías Corral, autora, el sujeto es solo un sujeto para el objeto y el objeto es solo un objeto para el sujeto. Claro que esta correlación es algo que no se puede intercambiar. Me refiero a que el objeto no puede ser sujeto y que el sujeto no puede ser objeto. Este caso para ambos. Para lo que es el conocimiento, es cuando el sujeto se mete en la esfera, por así decirlo, del objeto, para analizarlo y checarlo, sus propiedades, así como características únicas, las cuales él puede relacionar con su función, etc. Puesto que el conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto, queda dicho que el sujeto se conduce receptivamente frente al objeto. Existe un concepto dentro del conocimiento, el cual es la verdad. Pero no basta que en un conocimiento sea verdadero, necesitamos poder alcanzar la certeza que es verdadero, guiándonos por el criterio de la verdad. La posibilidad del conocimiento. Dogmatismo.
Aquí todo es un conocimiento universal y no toma mucho en cuenta al sujeto. Considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y objeto. Da por supuestas la posibilidad y realidad del contacto entre el sujeto y el objeto en sí. Escepticismo. En esta posibilidad, la duda es el principio del conocimiento y utiliza un procedimiento lógico. También desconoce al objeto y niega la posibilidad de contacto entre éste y el sujeto. Puede referirse tanto a un conocimiento general o un conocimiento determinado, mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto. El escepticismo no ve el objeto. Su fundador fue Pyrrhon de Elis. Subjetivismo y relativismo. Subjetivismo. Sus representantes son los sofistas. Estos dicen que existe una verdad, pero esta tiene una validez limitada. En el subjetivismo, limita la validez al sujeto que conoce, puede ser para el sujeto individual o para el individuo humano. El relativismo es muy parecido al subjetivismo en este. El conocimiento se da, depende de las vivencias de las personas, por lo que cada persona tiene su propia verdad, al igual que el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo se encuentran ya en la antigüedad. Pragmatismo. Su fundador fue William James, que decía que la verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad de poderío. Aquí se refiere a que el hombre no es un ser pensante, sino un ser práctico. El intelecto no le es dado al hombre para conocer la verdad, sino para orientarse en la realidad. Criticismo. Su fundador fue Kant. Esta posibilidad se basa principalmente en la razón. Su conducta es reflexiva y crítica y tiene mucha confianza en la razón humana. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.